Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos un programa especial en donde vamos a conocer la presentación del libro de la doctora Celina Romaní en esta edición especial de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla, como todos los martes a las 4 de la tarde, el profesor Javier Colón Morera. Y como les estaba diciendo, esta semana tenemos una presentación de un libro muy importante que se ha hecho público, que es Las Memorias del gobernador Roberto Sánchez Vilella. Ese libro tiene como título Puerto Rico's Unfinished Journey, Gobernador Roberto Sánchez Memoirs, y es una traducción del libro La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella. Esa presentación participa en ella la autora del libro, la licenciada Celina Romaní, participa el licenciado Carlos Ramos González, profesor de Derecho de la Universidad Interamericana, y este que les habla, el profesor Javier Colón, que está también produciendo unos comentarios sobre el libro. Espero que les guste. El foro está siendo moderado por Mario Roche Morales, profesor de nuestra universidad, y participan entonces la licenciada Romaní, el licenciado Carlos Ramos González y este que les habla. Espero que disfruten ese intercambio tan interesante que se produjo esta semana pasada sobre un libro muy importante para Puerto Rico. Voy a hacer algunos apuntes sobre la autora del libro, Celina Romaní, que, como mencionó el señor Fontanet, es licenciada y profesora de Derecho, fue expresidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y fundadora de la Coalición Legal de Puerto Rico. Ha sido académica tanto en nuestro país como en Estados Unidos, publicando múltiples escritos, enfocándose en asuntos de derechos humanos internacionales de la mujer, feminismo y derecho laboral, y su trabajo como litigante ha sido reconocido por los precedentes que ha establecido. En el año 2006 se convirtió en la segunda mujer en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, una de las asociaciones legales más antiguas en el mundo, que fue fundada en el año 1840. En la actualidad, como mencioné anteriormente, copreside y es fundadora de la Coalición Legal para Puerto Rico, que está compuesta por una red de abogados y abogadas que proveen servicio gratuito pro bono a las organizaciones sin fines de lucro. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al decano de la Facultad de Derecho, Julio Fontanet, que aunque no quisiera autoincriminarme, creo que pasó por los pasillos como estudiante cuando yo empecé a enseñar en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que fue de hecho mi primer ejercicio académico en Puerto Rico. Gracias, Julio. Y Julio también me precedió como presidente del Colegio de Abogados, así que tenemos unas historias ahí entrelazadas con mucha felicidad, con mucho respeto y con mucha mutua admiración. Gracias también a la editorial de la Universidad Interamericana por esta oportunidad, por creer en el proyecto, por creer que es un proyecto que puede tener mucha utilidad y repercusión más allá del 100 por 35 de nuestra isla, y en ese sentido me parece que es importante reconocer la labor, como dijo Julio, de esta editorial. Gracias a todo el, como yo digo, el team de rescate que aquí se ha conjurado, que está Gloriana, está María de Lourdes Rosado, el personal de la Universidad Interamericana de la Administración, que han sido súper gentiles en todo este proceso de poner
poner esta actividad en marcha, con pandemias, repuntes y otras actividades. Bueno, yo brevemente lo que quisiera decir antes de presentar a este panel de presentadores que tengo de lujo, como yo digo, es compartir con ustedes por qué, voy a tratar de ser bien breve, por qué publicar este libro en inglés. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve como académica en Estados Unidos y fui profesora de muchos estudiantes de Puerto Rico y también estudiantes americanos de nuevas generaciones, es lo poco que se sabía de Puerto Rico, lo poco que se sabía de su historia política, y lo poco que se sabía de cómo manejar el proceso de un país que ha sido colonizado, que ha pasado por unas etapas de un supuesto crecimiento de ese estatus desde el 1898. Y entonces en ese sentido yo dije, después de que lo titubeé, dije, yo creo que estamos listos para que esas nuevas generaciones también lo conozcan. Y no solo que lo conozcan, sino que lo conozcan con el beneficio de todos los cambios sociales que han habido en Estados Unidos en este momento. Porque un movimiento como el Black Lives Matter, un movimiento como el feminismo, ya casi rejuvenecido y repunteado como está en las alturas de este siglo, pues necesita saber qué fue lo que nosotros vivimos, qué es lo que quiere decir la necesidad de una autodeterminación, reconocer el principio de la dignidad y el respeto hacia estos otros ciudadanos que viven en esta isla. Así que en ese sentido, a mí me parece que, y esto es lo que yo espero que ocurra después de aquí, que vamos a presentarlo en Estados Unidos y vamos a presentarlo en distintas universidades de allá y poder poner a todos esos estudiantes y a todos esos profesores que están enseñando sobre el tema a por lo menos dialogar sobre el asunto. Yo creo que después del huracán María, Puerto Rico como que se hizo gente en términos de muchos que nos observan en Estados Unidos. Es la primera vez, yo les digo, que yo veo a una comunidad filantrópica en Estados Unidos reconociendo a Puerto Rico y reconociendo proyectos de Puerto Rico como proyectos de valía para apoyar en el arte, en la educación, en la cultura. Y en ese sentido a mí me parece que es una buena oportunidad también para que estudiantes de acá, jóvenes de acá y jóvenes de allá, comiencen a hacer diálogo sobre este tema. Yo soy fiel creyente de lo que enseña la historia y este libro es más allá, como estaría de acuerdo conmigo don Roberto Sánchez Vilella, es más allá que la figura de él. Es realmente lo que él tiene que contar, lo que es importante, que él cuenta como protagonista, como disidente de muchos de los aspectos que se vivieron en la historia política de Puerto Rico en el siglo XX. Antes de ir hacia adelante, no puedo dejar de agradecer a la traductora que hoy no está con nosotros y que ya está en otro plano, mi querida amiga, la brillante periodista y escritora Enis Ruté Gómez. Enis Ruté estuvo conmigo en el proceso del primer libro, siempre dándome apoyo cuando ya las fuerzas se debilitaban. Y entonces cuando hablamos de traducirlo, Enid, que vino de Estados Unidos y hizo Puerto Rico su patria, pues dijo, yo voy adelante. Y en conjunto con unas amigas, Enid se dio la tarea de traducir este libro de una manera magistral y donde quiera que esté, siempre está con nosotros. En segundo lugar, o en tercero, quisiera aprovechar el que tenemos también aquí algunos estudiantes, en particular tenemos a Luis Concepción, que es vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana del Recinto Metro, para que por ahí riegue la voz entre los más jóvenes. El que en este libro planteemos como es temático de este viaje que es un viaje incompleto, 2 o 3 temas.
Uno, me gustaría que pensáramos en que en esas conversaciones que quisiera que tuvieran los estudiantes, los jóvenes, los profesores, los políticos, los que hacen política pública allá en el norte y los de acá, que habláramos de lo que es la democracia participativa, porque don Roberto fue un ejemplo de esa democracia participativa cuando realmente tuvo que cuestionar el control y el monopolio de los partidos políticos en la isla. Y en un momento en que en esta isla se está hablando mucho de la hegemonía de los partidos, no en el mejor sentido de la palabra. Y yo creo que es importante que volvamos a retomar ese camino que tomó don Roberto de cómo ampliar el panorama político para abrir cauce a los partidos y a los no partidos, abrir cauce a las organizaciones que puedan colaborar con la discusión pública y la discusión política. El tema de la democracia participativa, de hecho, fue el que me hace conocerlo. A don Roberto yo lo conozco a través de Noel Colón Martínez, padre de Javier Colón Morera, que está aquí con nosotros hoy, y surge en el momento en que nosotros en el plebiscito del 93, estando yo de profesora en Nueva York, allá nos planteamos cómo ese plebiscito va a definir las fórmulas de descolonización más allá de lo que definan los partidos, que tenía que darse una amplia participación a organizaciones que no fueran partidistas, y llevamos un pleito, que no les voy a entrar en detalle, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos dio una argumentación oral y don Roberto fue el demandante en representación de los que no son partidos políticos, abogando porque cualquier fórmula descolonizadora que se incluyese en un plebiscito que no es una elección tradicional, que no está bajo la ley electoral, pudiese abrirse para incorporar visiones más allá de las que podían adelantar los partidos. De hecho, nos dieron una quinta columna, de ahí surgió la llamada quinta columna después de ese caso. Así que yo creo que en el contexto actual, si yo fuera a hablar con estudiantes de Estados Unidos y si yo fuera a hablar con profesores y colegas de Estados Unidos, les pediría que tuviéramos una conversación de cómo ellos entienden lo que es democracia participativa y la importancia de que se amplíe más allá de los partidos políticos como tal, que también es un debate que se está dando en Estados Unidos con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata. Bueno, lo segundo que no se nos puede faltar en este viaje inconcluso, como yo le digo, es el tema del estatus. El estatus de Puerto Rico es un eje temático importante en esta conversación que deberíamos tener con profesores e interlocutores del norte, por llamarlos de alguna manera. Y en este momento en que el estatus se ha convertido en una figura más importante allá cuando se está definiendo lo que son los derechos de los puertorriqueños a la luz de los llamados casos insulares. Yo creo que es importantísimo utilizar la narrativa y el recuento que hace don Roberto Sánchez Vilella de los esfuerzos que se hicieron con Estados Unidos para lograr una redefinición del ELA, porque como ellos decían, y ellos decían de buena fe, el ELA era un proyecto en progreso, pero fueron muchas y muchos los obstáculos que se enfrentaron, que están narrados, muy bien narrados en ese libro por don Roberto, y los obstáculos que sabemos que nos hemos enfrentado todavía los seguimos enfrentando, no solo a nivel de la rama legislativa en Estados Unidos y del Congreso, sino también a nivel de la rama judicial, que todavía sigue concediéndonos unos derechos de segunda clase a muchos niveles. Y olvídense de la ciudadanía. Sí, los casos insulares de nuevo se convirtieron en casos que muchas generaciones, incluso que estudiaron conmigo y posteriores, prácticamente ni hablábamos de ello, porque nosotros estábamos como estudiantes pensando que sea desde una perspectiva de proindependencia, o sea, de una perspectiva de mejorar el Estado Libre Asociado, o sea, desde la perspectiva
de una libre asociación, pues era algo que pensábamos que los casos insulares estaban nada más que en los gabinetes guardados y cogiendo polvo. Y han revivido mucho, para desgracia nuestra. También, en términos del eje temático del estatus, yo quisiera también resaltar que en esa conversación que se debería tener con estos interlocutores, deberíamos hablar de cómo don Roberto, cuando rompe con el Partido Popular y forma el Partido del Pueblo, es el pionero del concepto de la libre asociación. El pionero del concepto de la libre asociación y de esa soberanía bajo la libre asociación que oímos y hablamos constantemente, pero que no le damos crédito a ese origen. Y ese origen fue parte de ese quiebre que él tuvo que hacer con el Partido Popular y parte de su decepción grande ante los golpes y los cantazos, como se dice coloquialmente, que se llevaron cuando trataron de mejorar el ELA. Y entonces yo creo que también hay que darle con esos nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones, estos nuevos millennials y postmillennials, un nuevo enfoque al concepto de autodeterminación. El concepto de autodeterminación es más que ir a las Naciones Unidas, que casi de forma triste está crecientemente convirtiéndose en un organismo totalmente irrelevante en el mundo. Pero que es más que el derecho internacional. La autodeterminación tiene muchas ramificaciones y el discutir la autodeterminación con estos nuevos interlocutores a la luz de lo que fue este camino, este viaje inconcluso, pues es importante también. Quiero también, y rápidamente, decir que parte de este viaje es reconocer lo que es un ejercicio de una administración pública impecable, intachable. Y aquí tenemos como parte de nuestro grupo reducido de amigos que están con nosotros al exsecretario de Educación, César Rey, que además es profesor de la Escuela de Administración Pública, que lleva su nombre, que lleva el nombre de Roberto Sánchez Vilella. Y obviamente el ejemplo de don Roberto Sánchez Vilella como servidor público a través de su carrera, no solo como gobernador, es sumamente importante en los tiempos que vivimos a nivel interno, ya enfocándonos, mirando la isla hacia adentro, y ni hablar del asunto de la deuda y de las deudas extraconstitucionales. Yo recuerdo como ahora, y que jamás olvidaré, como él decía y regañaba a cualquier servidor público, a cualquier miembro de agencia que ponía por primera vez un aire acondicionado en su oficina. Cuando decía, ¿aire acondicionado para qué? Si se abren las ventanas, aquí hay unas brisas divinas que se pueden aprovechar y no hay que gastar. Y don Roberto cuadró al chavo el presupuesto y dejó nuestro presupuesto súper cuadrado cuando dejó la gobernación. Y yo creo que en momentos de esta crisis económica y de esta deuda, que ha sido una deuda que va a sembrar un camino bastante tortuoso para estas nuevas generaciones y ya para las que estamos viviéndola, pues es importante también que se discuta la importancia de servir, de lo que implica una administración pública impecable, y hay muchísimos cuentos narrados por él sobre lo que es ser un servidor público intachable. Y claro está, cómo olvidar el tema que también está muy asociado a lo que estamos hablando, del desarrollo económico de la isla, el desarrollo económico de la isla. ¿Qué es lo que se plantea como el desarrollo económico de la isla en este momento, pasando la página hacia atrás, viendo hacia atrás qué fue nuestra historia, los temas, los debates que él tuvo cuando se quiso privilegiar la manufactura sobre la agricultura, cuando no hubo un balance claro entre la importancia de hacer un país que pudiera autodeterminarse económicamente sin depender tanto de la inversión extranjera, específicamente de la inversión norteamericana. Y en este momento en que estamos viviendo
la compra de terrenos sin estar realmente muy atentos a los asuntos ambientales, que dicho sea de paso, también en ese libro pueden ver que don Roberto fue uno de los primeros que creó una comisión de derecho ambiental que se preocupó también porque los asuntos ambientales, cuando estaba incluso la posible explotación de minas de cobre, hay unos capítulos y unas narrativas sobre eso, que les da ya cómo él tenía pensado que esta isla no podía ser una isla únicamente turística, una isla únicamente de manufactureros extranjeros. En ese momento eran los Rockefellers que llegaban, se creaba el Hotel Dorado, los complejos de Dorado, y hoy día pues tendríamos que hablar con todos los que están comprando todos esos terrenos, todos los Airbnbs, los llamados beneficiarios de la Ley 2022 y sus leyes posteriores con las exenciones contributivas. Ese diálogo tiene que darse con el beneficio de lo que nos ha precedido, de este viaje que está inconcluso, porque el diálogo para hacer las reformas de específicamente todo lo relativo a una isla y un proceso de desarrollo, de autodeterminación, de justicia social, de justicia de género, de justicia en el ambiente, de crear un ambiente económico que sea también justo y equitativo. Pues yo no soy historiadora, pero aprendiendo de la historia de Puerto Rico y de lo que nos precede, es un primer paso bien significativo que debemos dar. Es un primer paso que debemos dialogar, es un primer paso que debemos tener la oportunidad de conversar para que ustedes también se inspiren y esos nuevos interlocutores se inspiren en estas nuevas rutas que tenemos que hacer hacia un Puerto Rico que es el que todos aspiramos. Así que no digo más nada. Tengo este panel de presentadores de lujo, empezando por el moderador, que es Mario Roche. El compañero Mario Roche es realmente una persona que, además de amiga, es un gran periodista, es un gran actor, y recientemente presentó su libro Un país que se escucha, apuntes sobre la historia de la radio en Puerto Rico. Y yo creo que es bien importante reconocer en Mario también que ha sido reconocido por la Asociación de Periodistas, que tiene su doctorado en Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense, que ha sido profesor de la Escuela de Comunicaciones, ha publicado muchos artículos y otros libros, entre ellos junto a Silvia Álvarez Curbelo, el libro Los Imprescindibles, temas para entender el Puerto Rico de hoy. Así que bienvenido. Hoy día está encargado de hacer unos podcasts que los invito a que los escuchen, auspiciados por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que se llama Departamento de Retorno, un podcast sobre el impacto profundo y duradero que ha tenido el COVID en nuestras vidas, desde muchas posiciones, desde lo laboral, desde lo tecnológico, desde la salud. Así que los invito, y gracias Mario por ser nuestro moderador. Está Javier Colón Morera, que también presentó la versión en español de este libro y también mi gran amigo, y fue autor del prólogo de la edición de este libro en inglés. Y ahí es que pone todos estos puntos de traer al momento histórico de este nuevo siglo, y específicamente del 2021-2022, la historia que cuenta don Roberto. Posee un doctorado de Boston University, es abogado también, nos abandonó en las leyes, pero entonces esa formación en derecho yo creo que ha tenido mucho que ver también en cómo lo ha hecho todavía mejor profesor de ciencias políticas. Ha ofrecido seminarios sobre relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sobre el Congreso de Estados Unidos, es coautor de libros de
de Puerto Rico y los derechos humanos. Está también artículos que ha tenido publicados en este libro el Congreso de Estados Unidos y el estatus político de Puerto Rico, información de una investigación empírica. Es autor de este libro que ahora salió en 2020, editado por Jorge Rodríguez Beruf y Carlos Severino, Relaciones Internacionales entre Puerto Rico y Estados Unidos, y le llama el largo siglo XX. O sea que él sabe de estos viajes inconclusos e inacabados. Y está aquí a mi izquierda mi querido amigo también y colega, el profesor Carlos Ramos González, que también es doctor, obtuvo su doctorado de la Universidad del País Vasco ahora en el 2022, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y es también Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, bachillerato de la UPI y un posgrado también en Ciencias Sociales de la Universidad de Estocolmo. Él es un avanzado, viajando y buscando nuevos rumbos que adelanten espacios modernos. Ha sido decano, como dijo Julio, de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y en esa universidad enseña los cursos de Derecho Constitucional, Derecho de los Confinados, Educación Clínica, y ha publicado libros, ensayos, y a cada rato nos honra con una gran columna en El Nuevo Día, en donde pone el dedo en los temas del momento. Pues aquí no hablo más. Doctor Roche, Mario Roche, encárguese usted adelante de cómo podemos conversar entre nosotros. La idea es que tengamos un diálogo. Tenemos que hacer una pausa en Hilando Fino y regresamos a la segunda parte de la presentación del libro La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella, libro que ya fue publicado en español, los lectores lo pueden conseguir en el idioma español, y que ahora fue traducido al inglés como Puerto Rico's Unfinished Business. Regresamos. Regresamos, amigos, a la segunda parte de esta presentación del libro. Espero que este intercambio entre la autora del libro, Celina Romaní, el profesor Carlos Ramos González, y este que les habla, el profesor Javier Colón, les esté resultando de interés. Realmente se trata de una figura central del siglo XX puertorriqueño, el ingeniero Roberto Sánchez Vilella. Continuamos. Gracias, Celina, por esta invitación. Es realmente un gran honor estar aquí. Y te felicito por insistir en la necesidad de que esta investigación esencial para entender el proceso contemporáneo de Puerto Rico trascienda el marco insular y se proyecte a un público más amplio. Puerto Rico's Unfinished Journey me parece un título excelente para un libro que se publica en este momento tan importante de la historia de Puerto Rico. Recoge cabalmente un tema central, la plena conciencia de ciertos líderes responsables de la creación de Lela, grupo del cual forma parte destacadamente Roberto Sánchez Vilella, de que el proyecto al que habían dedicado sus mejores esfuerzos estaba inacabado y estancado, y que los esfuerzos por fortalecer la acción propia de Puerto Rico para promover el bien común se estaba desgastando aceleradamente. Este es un libro en ese sentido que me parece importante. Han pasado 11 años ya, Celina, desde la publicación inicial del libro, y su publicación ahora en el idioma inglés se torna más relevante. Esta ha sido una década decisiva en donde se hicieron evidentes las grietas del proyecto de Lela, impulsado a mediados del siglo pasado por puertorriqueños muy talentosos como Roberto Sánchez Vilella. Es una década traumática que invita a repensar los rumbos tomados y las opciones de futuro. Yo pensaba que este libro tiene mucho impacto histórico y por alguna razón pensé mucho en el libro de Trías Monge, de las cuitas de la colonia más antigua del mundo, que se publicó en 1997. ¿Y en inglés? En inglés, sí. Se publicó primero por Yale University Press y después entonces se tradujo al español por la editorial
Y yo creo que cuando se escriba la historia contemporánea de Puerto Rico, ese libro va a tener un efecto decisivo en algunos de los realineamientos políticos que estamos viendo ahora por la crítica tan fuerte que hizo uno de los promotores mayores de la creación de Lela. Anticipó en cierto sentido algunos de los acontecimientos. Trías tuvo más problemas enfrentándose a lo que había dicho y a la realidad del impacto político concreto de su libro en Puerto Rico, porque él escribió ese libro más bien a los policy makers americanos. Él pensaba que de alguna forma él podía incidir en la discusión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos en el contexto de los 100 años de la invasión norteamericana del 98. Muchas personas nos hicimos de ilusión de que esos 100 años de alguna forma iban a marcar un hito en la historia de Puerto Rico, y realmente pues no tuvo las consecuencias que pensábamos. La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella en el 2011 se convierte en ese sentido en otro de esos libros esenciales que marcan con su aparición un antes y un después. Establece nuevas pautas en Puerto Rico sobre lo que constituye ese género extraordinario de la literatura, que es la biografía política. Esta no es una biografía de encargo, la idea no es que nadie quede como ángel ni como demonio, sino entender las circunstancias complejas en que se tomaron decisiones difíciles y las consecuencias de cada una. La gran aportación del libro está de la forma directa y sincera con que se afrontan las acciones de la generación política de la que don Roberto formó parte. Cuando Sánchez entiende que se equivocó, individual o colectivamente, así lo hace saber. Donde no estuvo bajo su control el resultado de los acontecimientos, también. En donde faltó capacidad de previsión, lo admite sin disimulo. De este retrato no surge la figura del líder carismático, el cual sigue siendo Muñoz Marín, pero la imagen de don Roberto se torna aquí más compleja y rica en contrastes y tonalidades. El libro traza desde la niñez misma los rasgos de un líder por cuenta propia, que va evolucionando en capacidad y en la seguridad sobre cómo puede tener su propia voz y sobre cómo implantar su propia agenda que es de beneficio al bien común. Es por eso que cuando Sánchez Vilella asume la gobernación ya tiene una agenda de trabajo propia. Tenía una estrategia para sacar al Partido Popular de su curso inmovilista y de creciente corrupción electoralista, pero las rupturas y el manejo brusco de las mismas pudieron más que el proyecto. Esto fue lo que yo planteé cuando presenté el libro ya hace 11 años y me parece que sigue estando vigente. El libro se mueve en el terreno de alguien que no tuvo el lujo de las opciones simples, pero que no sucumbió tampoco al pragmatismo fácil ni a las salidas puramente electorales. Es un libro, por otro lado, que ofrece claves importantes para generar los consensos en Puerto Rico que se necesitan para moverse hacia adelante. Al final, el gladiador que fue don Roberto nos da municiones desde algún sitio en el universo para que no nos desalentemos, para que abramos nuevas ventanas de posibilidades y de solidaridad social. Propone una asamblea constitucional de estatus como algo más que un procedimiento jurídico. Es la forma en que Puerto Rico puede negociar su futuro de igual a igual, de nación a nación. En el 2022 pues me reafirmo en los méritos del libro en este sentido. Ahora pues Celina me acerca más al proyecto porque me invitó y yo acepté escribir el prólogo del libro. Y me parece que le agradezco la oportunidad que me haya permitido atisbar cuáles son algunos de los problemas que han surgido en estos últimos años después de la publicación del libro en español, que tienen que ver con una acelerada pérdida de la autonomía gubernamental que tan importante era para Roberto Sánchez Vilella. O sea, Roberto Sánchez Vilella, cuando insistía tanto en ser recatado con el manejo de la deuda pública, es que ya teníamos en él una persona con un conocimiento muy profundo de las finanzas internacionales y de las implicaciones que tenía colocarse en la situación en que Puerto Rico se colocó luego. Yo en todos estos años he tenido el beneficio de hablar mucho con economistas como Juan Lara, y Juan Lara, que también tiene mucha experiencia en el manejo de temas de crisis financiera,
me decía Javier, Puerto Rico está llegando a un sitio en donde tú no quieres estar colocado. Una vez tú te colocas en una situación de quiebra, te colocas en una situación de vulnerabilidad extrema, en donde te van a dictar muchas pautas de lo que debe ser el desarrollo económico propio. Y en ese sentido, me parece a mí que la figura de Sánchez Vilella con el curso de los años se va agigantando en su manejo pulcro de las finanzas públicas, en ese elemento que uno capta tan pronto uno llega a la casa de un funcionario y uno sabe que es una persona que está viviendo estrictamente con los medios que le permite una vida honrada. Se agiganta cuando vemos la pulcritud con que bregó con los temas financieros. Se agiganta cuando vemos cómo se adelantó a la necesidad de crear un marco jurídico y político nuevo para una estructura de Estado Libre Asociado que estaba acabada. Se adelantó como intelectual público que tuvo la capacidad de ir más allá de los partidos y convertirse en un analista y escribir columnas y ir a la universidad. Y finalmente creo que se adelantó también como una figura política que hoy extrañamos un poco por su profundidad académica y su profundidad profesional. Sánchez, una de las historias más fascinantes del libro para mí, Celina, es cuando él está reunido inicialmente con Muñoz acompañando a su padre, y Muñoz le dice: ¿qué tú vas a hacer represa en Estados Unidos si Puerto Rico no tiene electricidad, no tiene agua? Usted lo que necesita es irse para Puerto Rico. Ese compromiso de vida pues también lo acrecienta como figura esencial. Así que nada, felicitaciones a Celina, me parece que es una gran iniciativa y ojalá que podamos tener estas conversaciones con nuestros amigos en Estados Unidos que están preocupados también con el curso de los acontecimientos en Puerto Rico. Muchos de ellos quieren tener una participación positiva sobre el futuro de Puerto Rico. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar al licenciado Carlos Ramos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la profesora Romaní por invitarme a la actividad, porque me ha permitido releer un libro que me leí hace 11 años. Recuerden que lo que presentamos hoy es una traducción en inglés del libro repensado. Ese libro está también en español, por lo que lo estén viendo y lo quieren leer en español, y a propósito tiene más fotografías, ¿verdad?, que la edición, aunque me parece que la edición en inglés es extraordinaria en la selección que hace de las fotografías. Dos cosas quiero decir antes de entrar a algo más del contenido del libro. Uno, que bueno, esto lo presenta en inglés la editorial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y como yo soy de la casa, llevo 40 años aquí, pues me atrevo entonces a invitar a la Universidad Interamericana de Puerto Rico a que su editorial la promocione más y la mercadee mejor y distribuya mejor sus libros. La universidad tiene una cantidad de libros extraordinarios que se están publicando, pero que uno no los encuentra en las librerías del país. Así que por ahí va el primer flechazo. Y como soy de la casa, lo quiero decir así. De nada nos vale publicar un libro si después no lo distribuimos y mercadeamos. Y ese, por ejemplo, implica un plan de mercadeo para este libro en Estados Unidos, si queremos que llegue allá. Dicho eso, ¿verdad?, hablo entonces un poco de la autora. Esto no es un trabajo de que ella dijo, voy a hacer una biografía de la noche a la mañana, como ella explicó. Estuvo trabajando una década en este trabajo. Y entonces la técnica que ella utiliza es extraordinaria, porque ella entrevista a don Roberto en vida, lo saludable, lo graba, reproduce sus palabras, lo sigue durante sus años de vida y casi lo acompaña en su muerte. Y entonces intercala todas esas vivencias de lo que don Roberto le fue diciendo, de las preguntas y el diálogo que va sosteniendo con ella, con una investigación profunda, periodística, política, con otras personas, y de momento el libro también se convierte en un libro de historia de Puerto Rico, de una época extraordinaria. Así que esto no es una biografía en ese sentido común, esto es realmente un esfuerzo extraordinario de la profesora Romaní.
Dicho eso, entonces quiero mencionar 5 características, a mi juicio, que están reflejadas, o 5 temas que están mencionados en el libro y que ojalá pues, tengamos la oportunidad de profundizar durante esta conversación, que a mí me impactan del libro como me impactaron siempre de la figura de don Roberto. En primer lugar, don Roberto Sánchez Vilella, como se refleja en el libro en muchísimos sitios, es la quintesencia de la dignidad, el respeto, la seriedad, el ser reservado, el ser inteligente, el ser recto y transparente del puertorriqueño. Piensa lo que estoy diciendo. La quintesencia del puertorriqueño, digno, respetuoso, transparente. Cualidades estas tan y tan importantes como individuos en el Puerto Rico de hoy. Y si usted se lee este libro, usted va a encontrar un referente. En estos tiempos que buscamos referentes personales y políticos y de servidores públicos, don Roberto Sánchez Vilella es uno de ellos. Ese es el primer punto. Número 2, don Roberto Sánchez Vilella, además de todo esto que he dicho, es también, a mi juicio, la quinta esencia de lo que es un servidor público. Un servidor público íntegro. Ya lo han dicho los compañeros. Un día como hoy, que para vergüenza del país estamos otra vez viendo alcaldes presos por corrupción. Don Roberto es el referente de lo que es la gestión pública honrada, decente, teniendo en cuenta solamente el interés del país. Eso que mencionaba Javier, que a veces notamos la calidad y la integridad de los funcionarios públicos visitando sus casas, la manera como vivió don Roberto después de ser gobernante. Yo tuve la oportunidad en una sola ocasión, desgraciadamente en una sola ocasión, de conocerlo en su casa, en Floral Park, que después quizás hablaremos de eso. Es una muestra de la clase de funcionario público en ese sentido que fue don Roberto Sánchez Vilella. El tercer punto ya se ha mencionado, y yo realmente lo menciono brevemente porque sé que lo vamos a discutir. Don Roberto Sánchez Vilella es uno de los forjadores del pensamiento soberanista en el país. Y hay que buscarlo, y hay que leerlo. Está planteándose el tema, al principio no lo entendía así, lo fue viendo a través de su trayectoria política, lo tenía clarísimo, sobre todo al final de su muerte, al final de su vida, en su muerte. Celina nos los va develando a través del escrito. Él muere como un hombre profundamente anticolonialista. Él muere con una defensa férrea de la nacionalidad puertorriqueña, que es la misma que a mi juicio tienen todos los puertorriqueños y que todos las defienden. Lo que le falta todavía es darse cuenta de lo mucho, ¿verdad?, lo que son, ¿verdad? Pero don Roberto era ese, y su proyecto político, que a propósito, en el libro original está reproducido el nuevo pacto que él proponía. Y ahí usted ve los detalles. Es fascinante una lectura en 2021 de ese nuevo pacto, del cual se habla, por supuesto, a través del libro y por supuesto también en la versión en inglés. En cuarto lugar, a mí me impresiona, y lo hace Celina muy bien en su libro, los logros de Roberto Sánchez Vilella durante sus 4 años de gobernador, los logros como gobierno. Ojalá podamos enumerar, ya se mencionó uno, es el forjador de la Comisión sobre Asuntos de Ambiente, que fue el forjador, de la primera agencia que hubo de defensa del ambiente, y que es el forjador del desgraciado por mal cuidado Departamento de Recursos Naturales que tenemos hoy día, que nada tiene que ver con lo que planteaba don Roberto desde un principio. Eso lo está viendo, como dice Javier, este es un forjador, lo está viendo desde la década del 60, de la necesidad que había de que a nivel gubernamental esto existiese. Así que para mí es bien importante también, como un punto aparte, que conozcamos esos logros. Y el quinto, a mi juicio, que merecería una reflexión interesante, y esto lo he hablado con Celina, es que olvidamos, o no es que olvidamos, quizás muchos no se han dado cuenta, del impacto que tuvo Roberto Sánchez Vilella en toda una generación de jóvenes, adolescentes y no tan adolescentes de esos años. Yo les puedo hablar después y hablar de testimonios personales del impacto que tuvo don Roberto Sánchez Vilella en este joven de 12, 14 y 16 años cuando se dio toda esta crisis. Lo mucho que impactó mi pensamiento político de ese momento y el que todavía hoy tengo. Claro, yo no soy autonomista como murió don Roberto, ¿verdad? Pero lo que despertó en mí
don Roberto Sánchez Vilella y en toda esa generación es digno de una reflexión, y quería mencionar eso también. Así que he ahí 5 puntos, 4 de ellos claramente reflejados en el libro, y el quinto también, porque aquí hay unos comentarios de algunos miembros de esa generación, del cual el mejor ejemplo de todo es la profesora Romaní. Celina se impactó de joven con don Roberto también, y no fue meramente cuando lo conoció para ese caso. Don Roberto estaba dentro de Celina Romaní desde hacía muchos años y toda una vida. Así que dejo eso como planteamiento introductorio para entonces continuar la conversación con Mario. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Javier. Escuchándole recuerdo que la primera vez que yo escuché como niño de Roberto Sánchez Vilella fue a través de mi padre, que seguramente le conoció y tuvo relación con él precisamente por todo este tema ambiental. También escuchaba de él en la casa de mi abuelo materno en Yabucoa. Mi abuelo fue candidato a alcalde en Yabucoa por el Partido del Pueblo. Así que esas primeras experiencias con respecto a ese nombre vinieron por ahí. Luego, como joven periodista, una de las primeras entrevistas que tuve oportunidad de hacer fue precisamente a Roberto Sánchez Vilella en el 92. Él estaba dando una clase en Derecho en su oficina. Sobre eso hablaré más adelante. Evidentemente este libro es una elegía sobre un hombre bueno y digno que sirvió bien. Y entonces, escuchándoles a ustedes, escuchando a Celina, uno se pregunta, ¿y por qué en términos del pueblo la figura de Roberto Sánchez Vilella es un enigma? ¿Por qué en términos de una gran parte de la ciudadanía puertorriqueña Roberto Sánchez Vilella ha sido invisibilizado? Fue el tribalismo partidista, fue su bien hacer, que obviamente dejaba bajo sospecha a los demás. ¿A qué responderá eso? Porque creo que es una pregunta fundamental. Quien quiera comenzar. Javier. Bueno, está toda esta anécdota que siempre se ha hecho de que al Partido Popular solo lo podía derrotar el Partido Popular. Esta idea de que el Partido Popular era tan fuerte en un momento dado que solo un fraccionamiento interno iba a producirlo. Y hubo un tiempo en que Sánchez fue como el malo de la película que causó ese fraccionamiento. O sea, se simplificaron mucho los términos del debate. Y acuérdate que el Partido Popular no es lo que es hoy. Era un partido esencialmente caudillista y era un partido en donde Muñoz Marín era un caudillo y este señor se le había enfrentado al caudillo. Así que opera en favor de Sánchez. Entre los que hemos seguido estudiándolo, su figura pues va acrecentándose. Pero quizás me atrevería a decir que puede ser un reflejo también de los problemas que ha tenido esa institución que estuvo tan atada a él. Es decir, esta no es una institución, el Partido Popular actual, que cultive su propia historia, que cultive las propias contradicciones que lo han llevado a lo que ha sido y retomar esa historia de una forma más generosa. No creo que ese ejercicio se ha hecho. Y en Puerto Rico, pues, a veces se cae mucho en sesgar la historia de acuerdo a las historias oficiales que se hacen, ¿verdad? Y en otro sentido, pues probablemente es una reflexión también de las deficiencias del manejo de la historia, en un sentido más amplio. Yo tengo que decir, lamentablemente, que he preguntado recientemente a los estudiantes y me dicen que no conocen quién es Roberto Sánchez Vilella. Punto. Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Y además porque en un sentido la vida de nuestro país de los últimos, 40 años, en términos gubernamentales, es la vida de dos partidos políticos que se han alternado en el poder y son los victoriosos y son los que han estado escribiendo en teoría la historia. Entonces don Roberto perdió. Y los perdedores no les quieren dar lugar a la historia y además, no solo que perdió, que lo que representaba Roberto Sánchez Vilella es todo aquello que decidió no ser el Partido Popular. Entonces, pues claro, tú sabes dónde se refleja a mi juicio eso, Mario, en el libro. Cuando tú ves las conversaciones y las alusiones que hay a la relación entre Roberto Sánchez Vilella y Rafael Hernández Colón. Eso es aceite y agua.
O sea, eso no mezcla, eso hubo problema. Y ahí está todo dicho. ¿Quién triunfó? Rafael Hernández Colón. ¿Quién escribió la historia de los últimos 40 años? Pues cuando yo a Rafael no me refiero a la figura, a lo que él representa. ¿Y quién no lo hizo? Roberto Sánchez. A eso añádeles que a don Roberto, su vida personal, ¿ok?, lo usaron para todavía marcillarlo más, con la hipocresía más grande que se puede haber. Porque ahorita hablaremos de eso. Don Roberto hasta en eso era transparente, ni siquiera quiso esconder eso. Cuando sabe que toda su generación no solo se habían divorciado, no solo tenían, además de su esposa, tenían otras personas, tenían muchas otras y las cambiaban mucho, ¿sabe? Y culturalmente se las aceptaban algunos y todo está bien, pero don Roberto lo hizo al aire libre y lo masacraron. Así que, pues yo creo que esas son las razones. Entonces, eso es una tragedia lo que tú dices. A mí me pasa en mi salón de clase también, que los estudiantes, uno le pregunta quién es Roberto Sánchez y dicen, algunos ni saben y otros no sé, creo que fue gobernador, pues, eso es una tragedia. Y tengo que tomar el relevo rápido de lo que acabas de mencionar con respecto a todo el debate público que, según tengo entendido, generó toda esta situación personal que él enfrentó. Y yo les pregunto si acaso eso no fue una de las primeras ocasiones en las que empezó a notarse en el campo político puertorriqueño esa frontera líquida entre lo público y lo privado en el contexto de una figura política. Javier. Sí, fue el primer escándalo en donde lo personal se tornó claramente político. Y ahí yo te puedo hablar de una Semana Santa en que yo estaba en una procesión católica y se estaba mencionando el tema desde los altavoces. O sea, se convirtió en un tema cultural importantísimo. Y la sociedad puertorriqueña no estaba lista. Obviamente, aquí hay un tema también, ¿verdad? Quiero ser cuidadoso aquí, de inteligencia emocional, en el sentido de que tú eres un líder político. ¿Cómo tú manejas una situación como esta? Pues él decidió manejarla frontalmente. Y eso pues pagó un precio enorme. Y estuvo dispuesto a pagarlo. Pero, de nuevo, cuando vemos cómo lo personal como lo político se ha ido incorporando a los nuevos discursos, pues Sánchez queda como una figura que se adelantó a los tiempos. Se adelantó a los tiempos en ese sentido de estar dispuesto a una transparencia que no era usual. Cuando haces la anécdota de lo de Semana Santa, ¿te refieres a que esa situación se convirtió en un relato moralizante para el pueblo puertorriqueño? Sí. Quizás para el beneficio de los demás deberías decir en 2 líneas qué fue lo que pasó. Por si los que nos escuchan no han tenido esa oportunidad, don Roberto Sánchez Vilella se enamora de su ayudante, Janet Ramos. Los dos están casados. Doña Conchita Tapena es la primera dama y Janet Ramos está casada con el licenciado Harold Toro, y eso fue un escándalo. Y como dice Carlos, en vez de hacer como hacían los hombres de esa época, que era tener varias amantes y nada de transparencia en cuanto al tema, pues él lo hizo público, se divorció y se casó con ella durante la gobernación. Así que todos los que estaban políticamente buscando la manera de realmente asestarle un golpe mortal, pues vieron esa oportunidad como una oportunidad única también. Pero como dice Javier, se adelantó hasta eso, porque hoy día la norma es que uno sea transparente en todas estas relaciones y no lo que el patriarcado y el machismo dictaba en términos de tener todas esas amantes escondidas. Y es extraordinario, un evento que está narrado en el libro para invitarlos a todos a que lo lean en inglés o en español. Este señor era tan transparente, tan íntegro, tan respetuoso, que ya teniendo obviamente una amante allí en Fortaleza, que ella eventualmente renuncia y se va a vivir a su casa. Pues entonces, para que no empezara la prensa a seguirlo, de que si, ¿dónde está don Roberto este fin de semana? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue el gobernador esta semana? Dicen que eso fue una semana fuera de Puerto Rico. Ya sabemos con quién está. ¿Sabe lo que hacía don Roberto?
cada vez que iba a visitar a su amante, se lo decía a la prensa, yo voy para esa casa y me ponía a esperar si quieren lo que entro y en lo que salgo. O sea, eso es llevar la transparencia. ¿Qué es lo que él decía? Porque yo no creo que he hecho nada incorrecto. Es decir, yo sé que estaba casado, se cayó lo que había por muchas circunstancias, me enamoré. Y entonces cuando a él se le acercaban muchos, no voy a mencionar más personas, pero están todos mencionados ahí, el planteamiento no era de los cercanos, no era, tú no puedes hacer eso, muchachos, era, tú puedes hacer eso y más, pero no lo digas. Y entonces él dijo que no, porque él era transparente. Es lo que tú decías hace un rato, era una figura muy digna. Quisiera ir un instante a lo que tiene que ver con la cosa de la gestión pública y de don Roberto de alguna manera como un heredero, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, de lo que era la profesionalización en la administración pública, ¿no? Si pensamos en la figura de Tocqueville y tal. Eso también dejaba en entredicho a toda la gente de su entorno, sin duda. O sea, ¿por qué este señor pudo marcar una pauta, pudo cuadrar un presupuesto? Y hablamos de un viaje inconcluso, probablemente porque los que vinieron después no lo hicieron. Javier. Bueno, yo creo que Francisco Catalá escribió un libro muy interesante que se llama La promesa rota, sobre las virtudes del institucionalismo como doctrina y política pública económica. Y él habla de un paréntesis institucionalista entre el 41 y 46, en donde se desarrollan las corporaciones públicas. Y hoy hablamos de esto y uno menciona corporación pública y la gente dice, en aquel momento una corporación pública de pronto era una entidad gubernamental que podía hacer las cosas mejor que el privado y los podía hacer sin el ánimo de lucro y con una gran eficiencia. Entonces, para esa generación, crear las hidroeléctricas, crear la electrificación del país, utilizar, porque de nuevo hoy se menciona bonos y la gente dice, bueno, los bonos eran una inversión que se hacía en la Universidad de Puerto Rico, en infraestructura, o sea, todo el sentido de lo que es el gobierno hoy para la gente no tiene nada que ver con la visión que tenía esta gente de que el gobierno podía ser un instrumento de cambio radical en la calidad de vida de la gente. Entonces, claro, tienen la oportunidad de que hay una gente en Estados Unidos que está alineada un poco con algunas de estas visiones. Y se produce, pues, ahí un momento de la historia, pero un momento que entonces va a marcar la filosofía de vida y la filosofía gubernamental de él. Y entonces van a empezar a surgir conflictos, ¿verdad?, sobre cómo entonces realmente desarrollar ese modelo. Y Sánchez en ese sentido pues va a moverse hacia una dirección más progresista. Sánchez, por ejemplo, trató de hacer unas contribuciones sobre ingresos fuertes al sector corporativo en su gestión y no pudo. Los intereses, lo que él llamaba la élite industrial financiera, violó, lo vetó, ¿verdad? Así que es que es algo que es difícil de explicar, porque es un liderato político que tenía formación en lo que constituía la gestión gubernamental. Entonces iban al gobierno a ejecutar una visión. No tenía nada que ver con lo que hoy es la gestión gubernamental. No sé si quizás añadir que el concepto de inversionismo político como existe hoy día, pues obviamente no existía en esa magnitud. Claro. Hubo alguno que otro que dediquemos algún foro a hablar de algunos de los que entraban y volvían, entraban y volvían. Desde décadas están los buscones, ¿verdad? Y eso no es nuevo ahora. Pero para que tengan una idea de la magnitud de este señor, lo que mencionaba Javier. Este señor, don Roberto Sánchez Vilella, fue el ingeniero de la represa Garzas, que es donde están los antecedentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fue secretario de Obras Públicas los primeros, fue secretario de Estado, fue director de la Autoridad de Transporte, fue el primer alcalde en un sentido de San Juan cuando se llamaba Administración de San Juan, fue secretario de Estado,
trabajó con Muñoz en Fortaleza y cuando trabajó con Tocqueville, cada vez que ustedes oigan aquí de esas instituciones que hemos perdido, está la mano de don Roberto. Mire, don Roberto estuvo trabajando con Tocqueville en lo que es la Junta de Planificación, lo que es la UPR, lo que es la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, lo que es el negociado de presupuesto, lo que es la compañía de fomento. Coño, tú sabes, no debería escribirse la historia de la administración pública en el país sin que esté precedida por don Roberto desde el punto de vista de ejecutar. Porque Muñoz, claro, crea el aparato político, pero ¿quién ejecuta? Pues uno de los hombres claves en la ejecución de las finanzas públicas en su mejor sentido y con los propósitos que tú decías, don Roberto Sánchez Vilella. Voy a hacer una pregunta que seguramente puede sonar ingenua, pero es que hace un rato mencionabas el libro de Trías Monge y pensando en la ambición con respecto a esta versión en inglés de llevar la discusión sobre Puerto Rico a Estados Unidos y a otros lugares, me pregunto si obras como esta, Javier, tú que me consta que has hecho investigaciones en el Congreso y la labor de investigación que usted ha hecho también, Ramos, me pregunto si en ese sentido una obra como esta, con una figura tan particular, que marcó un hito en tantos frentes, podría servirle de referente a los policymakers, a la gente que está haciendo política pública con respecto a Puerto Rico en Estados Unidos, o es una ingenuidad, me lo dicen. No, aquí yo me uno, que no soy de la casa, a la exhortación del colega en términos de que hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Es decir, Puerto Rico no es un tema que genere de por sí. Hay ahora una conciencia mayor de las vulnerabilidades de Puerto Rico. Y eso se lo debemos, lamentablemente, al huracán María y a las 44,000 y pico de muertes que se estimó. El hecho de que el gobierno estimara, no pudiera estimar el número de muertes, o sea, cuán incompetente puedes ser tú como gobierno, que no puedes saber ni siquiera cuánta gente murió en un episodio como este, y tiene que venir una universidad luego a hacer unos modelajes, ¿verdad? Yo creo que eso ha creado una oportunidad entre unos sectores en Estados Unidos que realmente o sea, el pueblo americano tiene unas tradiciones democráticas y de derechos humanos importantes y está muy mucho de lo que sucede es que no conocen realmente la política internacional de Estados Unidos y los efectos sobre otros países, etcétera. O sea pero hay que hacer el trabajo. O sea, no es algo que tú sencillamente te vas a presentar y va a generar un interés en sí mismo. Hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo, lo dije, pero además, Celina no ha traducido esto para que lo leamos en San John. ¿Sabes? Esto se ha traducido por lo que implica este pensamiento y porque ella quiere impactar los policymakers en Estados Unidos. Y que esto no es algo fosilizado. Esto, si se lee con la visión que hay que leer, lo van a entender, sobre todo algunos sectores que creen que aquí no ha habido, pues, y de uno de los de ellos, entre comillas, porque este no es un independentista, ni un terrorista, ni un tipo que viene de afuera, este es uno de los que les ayudó a construir eso que ustedes tienen allá abajo. Miren este pensamiento. Y yo, por ejemplo, yo sueño ya, Celina, con que la Inter va a cultivar una reseña del libro en el New York Times. Alguien lo va a leer. Y de ahí va a venir una reseña. Y cuando esas cosas empiecen a impactar, algunos de aquellos del gobierno permanente allí van a decir, ¿Who was this guy? Pues aquí hay muchas respuestas. Y aquí hay, me parece a mí, mucha historia. Y entonces tú mencionabas el libro de don Pepe, que inteligentísimo como él, primero lo publica en inglés, Celina, es que se nos adelantan los tiempos, ¿verdad? Don Pepe pues era así, ¿verdad? Con todas sus luces y sus sombras, pues ahí era donde tenía que ir. Claro. Y lo han citado, y ha dado sus vueltas, y ha tenido sus impactos, ¿verdad? Y después lo publica en español. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque quiero aprovechar, no es tu pregunta, pero quiero hacerlo, porque es que hay una cita en ese libro, en este libro de Celina, que a mí me impacta mucho. Y la saca Celina de un libro de don Pepe, de su autobiografía, que se titula, creo, Así fue. Entonces, Celina rescata una cita que hay ahí sobre, ¿qué opina José Trías Monge sobre
sobre Roberto Sánchez Vilella, Trías Monge, que en sus luces y sus sombras de los forjadores de todo esto que tenemos, ¿verdad? Que al final después pues sacó unas cosas ahí. Miren lo que dice este señor de la institucionalidad también del Partido Popular. Don Roberto Sánchez Vilella era una persona abierta, completamente franca, sincera. Si en alguien se podía confiar en la vida es en él. Don Roberto nunca ha tenido tiendas tras tiendas ni agendas. Cuando decide abrirse es transparente. Y termina con esta frase. Imagínense, don José Trías Monge, que lo hemos estudiado bien es mucho decir. Es la persona que más yo respeto. Así dice. Entonces, pues uno tiene que decir, esto es una figura trascendental. Que claro, don Pepe lo pone en su libro, pero ya al final don Pepe pues se confesó, ¿verdad? Su libro así fue, dice mis confesiones, ¿verdad? En algunas cosas, en otras pues todavía están un poquito oscuras. No pudo terminarlas. Así es que, sí, Mario, es fundamental que para eso que se escribe el libro. Y bueno, quizás en ese camino el relevo lo puede tomar la diáspora puertorriqueña y los líderes políticos de esa diáspora y entonces presentarle el libro a estos llamados policymakers. Antes de continuar, entramos en la última parte de esta conversación, comentarles a las personas que están aquí presentes y a las que nos están viendo a través de internet que pueden someter sus preguntas a través del Facebook Live. Si ustedes tienen, los que están acá presentes, alguna pregunta, pueden llenar la hoja prevista para esos fines y me la harán llegar y le compartiré la pregunta a los compañeros. Les había comentado al principio que en el 92, una de las primeras entrevistas que pude hacer fue precisamente a don Roberto Sánchez Vilella y fue una figura, no lo digo por lo que hemos estado hablando aquí, pero la única ocasión en que yo le pedí al fotoperiodista de Diálogo, Ricardo Altaras, que me tomara una foto con alguien fue con Roberto Sánchez Vilella. Así me impresionó este señor. Esa entrevista fue en la víspera de las elecciones del 1992. Y en un momento dado quiero compartir una cita directa de su reflexión sobre lo que él veía en el contexto de esa campaña para entonces poder comentar sobre ese escenario político partidista actual. Él decía en el 92, en esa víspera, recordemos, estaban en la campaña Pedro Rosselló y Victoria Muñoz. Es lamentable que las elecciones en este país se vayan a decidir por los anuncios de puños azules o golpes bajos. La política se ha convertido en algo rutinario, superficial. Hay menos envolvimiento intelectual y reflexión sobre los problemas. Nosotros, en mi época, dependíamos de las ideas. No sé si esto les puede llevar a alguna reflexión sobre cómo ya él veía, y es un momento emblemático, ¿no? El 92, la entrada del Rosellato, y sabemos todo lo que ha ocurrido de ese momento para acá, que quizás está en las antípodas de lo que pudo haber propuesto Roberto Sánchez Vilella. Javier. Bueno, fíjate, cuando esta generación, por ejemplo, hace la sección 20 de la Constitución de los derechos económicos y sociales, se cuidan de decir estos derechos van a ser dependientes del desarrollo industrial y económico de Puerto Rico. O sea, había una cierta responsabilidad ética de que no se le podía estar con niñerías, o sea, de que esto es una cuesta difícil, de que había que crear las instituciones, entonces las ideas en ese sentido son fundamentales, porque pues si tú tienes ¿qué idea más fundamental como que hacer un sistema de impuestos progresistas cuando ya había una oposición enorme y cuando él ya sabía que había esa llamada élite financiera industrial y lo sufrió? Pero la idea era lo que había que hacer, había que dar unas batallas. Y en ese sentido me parece a mí que, claro, él estuvo a destiempo en el sentido que se adelantó a muchas cosas, como dice Celina, que hoy, democracia directa, más participación directa, más participación de la ciudadanía en los procesos políticos, en contra del caudillismo, todas esas eran ideas. La fortaleza institucional del gobierno para poder hacer las regulaciones, para poder llevar a cabo la agenda de trabajo. Todas esas son ideas, es una visión de mundo que se instrumentaliza en un programa. Esa es la política que él conoció. Entonces él está diciendo, yo no sé, esto yo no lo entiendo, esto ya es otra cosa. Esto ya no tiene nada que ver con lo que para mí era el ejercicio de la política.
Y yo pienso, Javier, que él lo empezó a ver por décadas, en sangre propia. Es decir, Celina narra en el libro, este señor le entregan la gobernación por dedo, ¿verdad? Porque Muñoz dijo, pues vas a ser tú. O sea, que él se benefició del caudillismo, ¿verdad? Por dedo. Pero lo primero que hace, y está comentado ampliamente en el libro, tan pronto a ser gobernador, es decirle a los que lo pusieron por dedo, incluyendo a Muñoz, pero este es mi gobierno ahora. Entonces eso es el primer discurso a la Asamblea Legislativa, donde marca su camino, que algunos dicen que fue su error, porque fue demasiado tajante con Muñoz. Y algunos dicen que Muñoz nunca se olvidó, y el cantazo se lo dio al final, porque nunca se olvidó que Sánchez quiso ser íntegro y libre, porque tenía una idea de lo que quería hacer en el país. Y ya tú viste todos los negociados, todas las cosas que creó. Bueno, mencioné las viejitas, ¿no? Hay una lista de las cosas que él creó que no he mencionado en esos 4 años, que es impresionante, tú sabes. Pero entonces, claro, después él rompe, y miren con lo que el Partido del Pueblo pierde con un partido como fue el PNP y el Partido Popular, sobre todo el PNP, que introduce en esas elecciones la técnica que hoy conocemos publicitaria, radio, prensa y televisión, así lo haré, y toda aquella cosa nueva que trajeron unos publicistas en Puerto Rico, que don Roberto tiene que haber estado anonadado, ¿verdad? Y entonces es fascinante, porque en el libro se narra lo que él empezó a hacer después de eso. Él intentó y estuvo en la Asamblea Legislativa, pero en su momento, ¿qué es lo que encontró? Bueno, aparte de rehacer una nueva familia con la licenciada Ramos, se refugió en la Escuela de Administración Pública. A mí me encantaría saber qué tenemos allí de todas esas reflexiones y todas esas clases que él dio, porque él trató de dejar ahí su legado, pero qué cosa más íntegra y extraordinaria. Irse a la Universidad del Estado para que todas estas ideas futuras generaciones las echen para adelante. Eso es una generosidad extraordinaria. Oigan, en lo que me hacen llegar las preguntas de las personas que están aquí presentes, y si hay alguna que nos está observando, que también la haga llegar en confianza, quiero aprovechar brevemente, Celina, porque mencionaban ustedes la importancia, ¿no?, del género de la biografía política, y quisiera que brevemente, Celina, le explicaras a los que nos están viendo cómo fue que te aproximaste a este tema. O sea, empezaste a conversar con él, grabaste esas conversaciones, luego definiste unos énfasis o unos acentos. ¿Cómo fue ese aspecto metodológico que creo que a muchos de los que nos están viendo le va a interesar? Bueno, definitivamente fue un lanzamiento en las profundas, en los profundos océanos, porque yo no sabía nada de cómo escribir una biografía. Pero es lo que dijo Carlos ahorita, o sea, yo hice como una especie de collage en donde tenía las entrevistas, tenía mucho trabajo de aprendizaje en el archivo histórico, entrevistas a todos los que los rodearon. O sea, dependí mucho de esas entrevistas, que todavía habían personas que estaban viejitos, pero estaban vivos, y yo quería cogerlos antes de que pasaran a otro plano, y tuve el privilegio de así poder hacerlo. Así que fue una mezcla de entrevistas, historia y qué sé yo, un poco de poesía también, y de narrativa literaria. Bueno, porque yo no que los archivos también. Sí, no, todos los archivos de su oficina completamente. Yo vivía allí porque él lo tenía todo súper organizado, pero no habían computadoras allí, no había nada digital. Eso era allí hasta las tantas de la noche abriendo papeles y aprovechando esos papeles. Yo creo que el resultado me parece que refleja el collage, porque refleja que, pues a mí, yo soy también amante de la literatura, yo soy amante del lenguaje, o sea que yo no quería nada más que fuera como un artículo de revista en una revista de ciencias políticas, sino yo quería que también hubiese algo de la novela. Mira lo que me dice Javier, que gracias. Pero es verdad, a veces a los científicos políticos les falta un poco de poesía, Javier. Tú sabes que yo te lo digo. Ya me hacerte una pregunta sobre esos tiempos que pasaste allí, si me lo permites, por bien favor. Cortita. A uno le consta, bueno, porque tuve una experiencia también propia, que la licenciada Ramos era muy celosa con don Roberto. Y quién lo podía entender y quién no lo podía atender. De hecho, una vez que nosotros fuimos a visitarlo, jamás se le despegó del lado.
Y casi le quería decir lo que podía contestar y lo que no. O sea, como un oficial de prensa. Lo que don Roberto no lo dejaba. ¿Cómo te dejaba entrar under the watchful eye ¿Cómo tú pudiste hacerlo sin que ella te dijese, no quiero que entres esos archivos? Porque ella protegía mucho el pensamiento y que no hablase más de la cuenta. Esa es la impresión que yo siempre tenía. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver porque como comenzó como una relación profesional con el caso, yo me limité, yo prácticamente nunca hice ninguna entrevista en su hogar. Todo fue en su oficina, y cogíamos el carro y nos íbamos por toda la isla. Así me llevó a Ponce, me llevó a conocer Garza, me llevó a conocer amigos, y además durante el periodo de estar escribiendo este libro se da el divorcio. Él rompe con ella y también tengo que narrar un poco de eso porque es parte de lo que está sucediendo. Así que en ese sentido yo no tuve esa vigilancia y esa fiscalización. Afortunadamente. Por lo que estabas diciendo, que aquí hay algo, digamos, de una biografía novelada, en el sentido de que usas y aprovechas herramientas de la literatura para contar esta historia de don Roberto. Ahí tenemos una pregunta de Luis Concepción, ¿no?, que es el presidente del Consejo de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Interamericana, ¿correcto? Vicepresidente. Gracias, Luis. Luis nos dice, ¿ustedes podrían interpretar proyectos congresionales como el HR 2070 como una alternativa de descolonización coherente con la cosmovisión de Roberto Sánchez Vilella sobre nuevas alternativas de estatus descolonizadoras? Javier. Eso es para ti, Javier. Bueno, yo creo, no, pero Carlos ha escrito esto también. Sí. Carlos sabe más que yo de eso. Todos saben. Yo creo que sí, en la medida en que esa propuesta está fundamentada en la existencia de que Puerto Rico tiene como nación un derecho a la autodeterminación política. Y eso pues don Roberto lo llevó tanto a la práctica que participó de aquella famosa marcha de la Nación en Marcha, donde precisamente el tema era ese. Y él se unió a Noel Colón Martínez y a Ricardo Alegría, y él fue uno de los convocantes. Así que él terminó muy comprometido con la idea de que tenía que haber una negociación bilateral entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que sí, yo entiendo que sí, que él estaría sufriendo las dificultades que están teniendo todos estos procesos, pero estaría contento de que se haya retomado esa idea. Sí. Carlos. Yo estoy de acuerdo con Javier, es decir, yo creo que él estaría con cualquier proyecto que de alguna manera viabilice de verdad el derecho a autodeterminación de los puertorriqueños, que es lo que persigue uno de los proyectos allá, que pueda entonces de alguna manera convocarse una reunión en Puerto Rico, el nombre que le pongamos, donde podamos definir qué es lo que se le va a pedir a la nación norteamericana, casi desde un llamado de la soberanía paralela a la soberanía política, que es lo que se persigue. Y yo creo que él, sobre todo a raíz de sus experiencias y lo que narra Celina en el libro, estaría en esa línea. Ciertamente no creo que estuviera en la línea de los plebiscitos, máxime cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya eliminó la quinta columna, Sí, porque el caso lo revocó. El Tribunal Supremo de Puerto Rico actual, otro tribunal, correcto. otro tribunal distinto, que es el que ya ha resuelto, que es una cosa digna de, tú sabes, que se Creo va. que fue hasta por una nota al calce. Sí, no, pero sí, en una nota, pero nota la última decisión del Tribunal Supremo sobre estos asuntos, como ustedes saben, el Tribunal Supremo de Puerto Rico actual ya ha dicho que Puerto Rico ya ejercitó su derecho a la autodeterminación, no hay nada que hacerlo. En el plebiscito donde ganó la estadidad, ya eso se acabó, ya aquí no hay que hacer más nada. Esa es la posición oficial del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2022. La gente para que todavía no se ha dado cuenta. Claro, eso se va a poner bien interesante, porque si se aprueba ese proyecto u otro, y entonces ¿cómo queda el Tribunal Supremo? ¿Cómo queda el Tribunal Supremo? ¿Va a tener que revocarse? ¿O queda revocado sub silencio? Bueno, pero consistente con su trayectoria, va a adoptar lo que el Congreso haga, porque siempre adoptan finalmente.
Bien, vamos a pasar a una última pregunta, ¿verdad? No sé si hay alguna de los cibernautas, pero Coralis Rodríguez pregunta, ¿en algún momento Roberto Sánchez Vilella mostró interés en favor de la ejecución de políticas públicas con respecto a los derechos de las mujeres? Explícale, Celina. Ese es para Celina. Creó de hecho la primera comisión de la mujer. La primera comisión de la mujer la creó también don Roberto, y era desde la época de los 50, eliminando requisitos de que hubieran retratos en las solicitudes de empleo, o sea, tratando de hacer lo más neutral posible. Pero sí, la primera comisión de la mujer que se conoce no era a nivel del Ejecutivo, pero sí la creó don Roberto Sánchez Vilella. No solo creó eso, lo que hoy es el antecedente de la Comisión de la Mujer. Creó lo que hoy es la Comisión de Derechos Civiles. Creó los asuntos ambientales, lo que son las creó los primeros intentos de una auténtica reforma a la ley electoral, a la ley universitaria, al desarrollo del movimiento cooperativista en Puerto Rico. Dio las bases de creación del Departamento de Servicios Sociales y por ende del Departamento de la Familia. Y inició las gestiones para empezar a ver la evolución de propiedades del gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico. El morro, que todavía lo tienen ellos, pero antes lo daban como un campo de golf, era privado. ¿Quién hizo esas gestiones de que eso se devolviera para el disfrute de todo? Entre otras propiedades, Roberto Sánchez Vilella. Y tuvo de hecho el privilegio de montarse en la grúa que realmente destruyó el fuerte que tenían los militares americanos en el Morro. Pero además, y teniendo que ver con eso, que eso es un capítulo que también está en el libro, es bien importante, fueron las negociaciones que tuvo en términos de la presencia de la Marina en Puerto Rico, en Vieques, que fue una cosa espeluznante de la manera en que se debatía el asunto entre el Departamento de Defensa y el Ejecutivo, y cómo el Departamento de Defensa le daba la espalda incluso a las instrucciones del presidente Kennedy. O sea, y él fue el que llevó, desde ser ayudante de Muñoz, todas esas negociaciones completas hasta donde pudo, en términos de Vieques. Lo otro que yo añadiría sería una anécdota que fue una de las que más me gustó a mí del libro, Celina, es que cuando él se va de vacaciones, que deja un montón de papeles pendientes, y cuando llega de vacaciones están igual en el mismo sitio. Y él cogió todos esos papeles que se habían acumulado en sus vacaciones, los puso en una caja y se las llevó al gobernador y se las tiró encima de la mesa. Le dijo, estos son mis vacaciones, porque Muñoz Marín no firmaba un solo documento en Fortaleza que no tuviera las iniciales de Roberto Sánchez Vilella. Eso era así. Wow. Un último comentario que lo menciona Celina en el libro, que a mí me impactó mucho de lo recto que es este señor, y lo decente y lo íntegro. En un momento dado en Puerto Rico, como ese hombre era multifacético, alguien sugiere en una reunión, Roberto es el que tiene que estar a cargo de la superintendencia de la policía. Ah, sí. Inmediatamente comenta, no me acuerdo quién fue que está en la reunión, no, Muñoz dice, Muñoz. Imposible, lo matan. Ahí está dicho todo. Sí. Muy decente para dirigir la policía. Sí. Bueno, amigos, no hay tiempo para más. Termina esta edición de Hilando Fino. Espero que hayan disfrutado de este intercambio académico sobre una figura histórica importante de la política puertorriqueña. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.